Continuamos con nuestra serie de videos acerca de las ecuaciones trigonométricas. Vamos a resolver la siguiente ecuación. Dicen que seno de x más raíz de 3 coseno de x es igual a 0. Entonces recordemos lo que hemos venido diciendo en videos anteriores, es que el primer paso siempre es convertir esta ecuación en términos de una sola función trigonométrica. Aquí tenemos seno y coseno, entonces podría ser que todo esté en términos de seno o todo en términos de coseno, pero no necesariamente tienen que ser en términos de las dos que están ahí, puede ser en términos de otra. Este ejemplo en particular lo traje porque es más fácil resolver esta ecuación haciendo el siguiente truco. Miren que si dividimos toda la ecuación por coseno, vamos a tener seno entre coseno, que es tangente, coseno entre coseno, que va a ser 1, y 0 entre coseno, que va a ser 0. O sea que nos quedó toda la ecuación inmediatamente solo en términos de ¿quién? De tangente. Esa es una forma también de resolver una ecuación. No siempre tenemos que convertir una en términos de otra, porque aquí entre otras, recuerden que para convertir senos en términos de cosenos siempre parto de esta identidad. Seno cuadrado más coseno cuadrado, esto es idéntico a 1, y despejamos siempre seno o coseno de acá, pero nos queda cuadrático, de aquí lo tenemos lineal. Entonces tendríamos que elevar al cuadrado como hicimos en el video anterior, y al hacer esto añadimos una solución extra a la ecuación. Es probable que aquí también se nos aparezca un problema al dividir todo por coseno, pero ya sabemos cuál es, y es que el coseno no podrá ser 0, o sea, ese de x no puede hacer que el coseno sea 0, porque si estoy dividiendo por 0, pues esa división no está permitida. Vamos a resolver entonces la ecuación transformando todo a tangente. ¿Cómo? Dividimos todo por coseno, entonces tenemos seno de x sobre coseno más raíz de 3 coseno de x sobre coseno, vamos a mostrar los pasos, 0 sobre coseno de x. Esto es válido. Atención, coseno de x con esta aclaración tiene que ser distinto de 0. Entonces aquí tenemos seno sobre coseno, ¿es quién? Tangente de x. Aquí tenemos que coseno entre coseno va a ser igual a ¿quién? A 1. Raíz de 3 por 1 es raíz de 3, y aquí tenemos que 0 sobre coseno es 0. Ya de aquí, miren, me quedó todo en términos de una sola función trigonométrica. Ahora bien, ¿será que es necesario, como en videos anteriores, transformar a tangente con la sustitución en z para resolver la ecuación que tenemos aquí? En este caso no, porque aquí despejamos inmediatamente a tangente. Miren que de aquí yo puedo decir que tangente de x es menos raíz de 3. Entonces lo único que tengo que hacer es encontrar en la calculadora que x es tangente inversa de menos raíz de 3. Si no sé para qué ángulo la tangente nos da menos raíz de 3. De hecho, si usamos una tabla de funciones trigonométricas, vamos a encontrar inmediatamente ese ángulo. Pero supongamos que no. Traten de hacerlo ahí en sus casas en la calculadora para ver qué obtienen. Miremos entonces qué pasa si usamos la calculadora. Voy a traer mi calculadora aquí. Yo cojo al 3, le saco la raíz y obtengo este valor, pero a mí me interesa es 3 negativo, entonces tengo que ponerle el signo 3 negativo y luego voy a tangente inversa. Recuerden que la calculadora tiene que estar en grados, entonces tangente inversa me da menos 60, pero es que mi ángulo tiene que estar entre 0 y 360, que es menos 60. Entonces yo voy aquí al eje de coordenadas y yo tengo que menos 60 es 60 grados medidos hacia acá. Miren, este es menos 60 grados. O sea que en realidad esto es 360 todo completo menos estos 60, vamos a obtener ¿cuánto? Vamos a obtener 300 grados. La respuesta es 300 grados. X es 300 grados positivos. Miren que la calculadora no me lo da así, la calculadora me da menos 60 y a mí me interesa tenerlo entre 0 y 360. Entonces yo sé que es 300 grados. Ahora, ¿será el único resultado para esa x? No debe ser el único resultado. A ver, otro ángulo, mírenlo aquí, este opuesto a este, que me da también menos raíz de 3. Miremos que en este caso vamos a obtener x positivo y y negativo, por eso esa tangente es negativa. Ahora,
¿En qué otro cuadrante la tangente es negativa? En el segundo cuadrante, porque la X es negativa y la Y es positiva. Miren que el opuesto en este caso aquí es este 60 que tenemos acá. Este 60 que tenemos aquí en realidad es el ángulo ¿cuál? 120. Miren que 180 menos estos 60 me va a dar este ángulo de 120. O sea que X también va a ser 120 grados. Aquí tenemos entonces dos respuestas. La primera que me lo da la calculadora, que en realidad la calculadora no me lo da exacto así, la calculadora me dice es menos 60 como vimos, pero menos 60 es tomar esta medida a 360, le quitamos estos 60, esto que está aquí en negro es en realidad un ángulo de 300 grados. Y al ángulo de 300 grados, miren, puedo formar o poniéndole a este lado otro ángulo nuevo, aquí de 60 grados. Miren que este ángulo de acá y este de acá tienen que ser iguales. Entonces este de 60, pero es que este de 60 yo no mido los ángulos así, yo los mido siempre en el sentido contrario a las manecillas del reloj, partiendo justo desde acá. Entonces mido hasta acá. ¿Qué ángulo llego aquí? Llego al de 120 grados. Ahora verifiquemos que eso es cierto. Usemos la calculadora nuevamente. Vamos a tomarle a 120 la tangente para ver si nos da, miren, menos 1.73, etcétera. Eso es menos raíz de 3. Miren que si ustedes calculan raíz de 3 y le ponen el menos, ahí está, es exactamente eso. Tenemos dos valores que satisfacen esta ecuación. Ahora, si queremos ver que en realidad estos dos valores cumplen, lo único que tenemos que hacer es sustituir aquí seno de 300, coseno de 300 y multiplicar ese coseno por raíz de 3 y sumárselo al resultado que nos dio con el seno y ver si en realidad es 0. Lo mismo para 120. Para eso podríamos inclusive utilizar la calculadora. Miren, el seno de 300 lo podemos hacer es menos 0.86, ahí tengámoslo en la cabeza. Luego el coseno de 300 es 0.5 por raíz de 3, o sea, la mitad de la raíz de 3. Entonces vamos a coger la mitad de la raíz de 3 o multiplicamos esto de una vez por raíz de 3. Miren, nos da ese 0.86, el otro nos dio negativo y este nos dio positivo. Si lo sumamos, obviamente nos va a dar el 0. Vamos a probar el de 120. Para el de 120 tenemos 120 seno. Tengámoslo ahí en la cabeza, es 0.86 positivo. Y para 120 el coseno es menos 0.5. Por raíz de 3 va a ser la mitad de raíz de 3, o sea, pero la mitad negativa. 3 raíz, eso nos da menos 0.86 y el otro nos dio positivo, o sea, 0.86 menos 0.86, ahí nos da el 0. Aquí en realidad no teníamos que verificar nada. ¿Por qué? Porque nunca elevamos esto al cuadrado. O sea que en realidad estas siempre van a ser la respuesta siempre y cuando no eleve al cuadrado. O sea que raíces, puedo entonces llegar a esta conclusión. Si hubiésemos elevado al cuadrado para convertir este seno en términos de coseno o viceversa, el coseno en términos de seno, o sea, pasar por ejemplo este menos raíz de 3 coseno a este lado, elevar al cuadrado para que nos quede seno cuadrado igual a 3 coseno cuadrado y cambiar el seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado. Y ya miren, al hacer todas esas operaciones estoy añadiendo soluciones. Esas soluciones sí me hubiera tocado verificarlas. Aquí me evité eso a diferencia del video pasado. Aquí lo que hicimos es dividir por coseno. Nos queda una ecuación en términos de tangente muy simple. Tangente es menos raíz de 3. Usamos la calculadora, nos dio menos 60. Recuerden que no nos puede dar negativo, entonces es 360 menos estos 60 son 300 grados. Esto es dado por la calculadora. Y el otro, simplemente hacemos el opuesto. Vemos ese ángulo donde se forma, aquí es 60 grados, a este miren, esto entre otras es opuestos por el vértice, para quienes no recuerdan ese teorema de la geometría euclidiana. Y aquí obviamente vamos a tener 180 menos estos 60, 120, porque es que el ángulo se mide siempre en este sentido, hasta acá. Entonces ese va a ser la respuesta para esta ecuación.